Hola, hola familia, les habla Ale y hoy llegamos al último capítulo de Burlar al Diablo. ¿Alguna vez has sentido que tu entorno te impulsa o por el contrario te frena? Hoy vamos a descubrir cómo el entorno, el tiempo, la armonía y la cautela pueden ser tus mejores aliados para lograr tus metas. ¿Cómo influyen esas fuerzas en tu vida? Quédate hasta el final, porque este capítulo te dará herramientas para tomar mejores decisiones y avanzar con seguridad. Así que relájate, prepárate y comencemos. Capítulo 12. El entorno, el tiempo, la armonía y la cautela. Pregunta. Prosiga y describa el principio operativo del entorno como factor determinante en el destino de la humanidad. Respuesta. El entorno está compuesto de fuerzas mentales, espirituales y físicas que afectan e impactan a los seres humanos. Pregunta. ¿Qué relación existe, si la hay, entre los impactos ambientales y el compás hipnótico? Respuesta. El compás hipnótico solidifica y hace permanentes los hábitos del pensamiento de los seres humanos, los cuales son estimulados mediante los impactos ambientales. En otras palabras, el material del que se alimentan los pensamientos proviene de nuestro medio ambiente. Sus hábitos se hacen permanentes mediante el compás hipnótico. Pregunta. ¿Cuál es la parte más importante de nuestro medio ambiente? La parte que determina más que otras si un individuo hace un uso positivo o negativo de su mente. Respuesta. La parte más importante de nuestro medio ambiente es la que se origina mediante su asociación con otros. Todas las personas absorben y dominan de manera consciente o inconsciente los hábitos de pensamiento de aquellos con los que se asocian íntimamente. Pregunta. ¿Quiere decir con esto que la asociación constante con una persona cuyos hábitos de pensamiento son negativos nos llevan a formar hábitos de pensamientos negativos? Respuesta. Sí. La ley del compás hipnótico obliga a todo ser humano a crear hábitos de pensamiento que armonizan con los impactos dominantes de su medio, en particular con esa parte de su medio ambiente creada por su asociación con otras mentes. Pregunta. Entonces es importante que elijamos con gran cuidado a nuestros asociados cercanos. Respuesta. Sí. Nuestros asociados íntimos deben ser elegidos con el mismo cuidado que el individuo elige la comida con la que alimenta su cuerpo, siempre con el objetivo de asociarse con personas cuyos pensamientos dominantes sean positivos, cordiales y armoniosos. Pregunta. ¿Qué clase de asociación tiene mayor influencia sobre nosotros? Respuesta. Su pareja en el matrimonio y en el hogar y sus asociados en su profesión. Después vienen los amigos cercanos y los conocidos. Los conocidos casuales y los extraños tienen poca influencia sobre el individuo. El material del que se alimentan los pensamientos proviene de nuestro medio ambiente. Los hábitos del pensamiento se hacen permanentes mediante el compás hipnótico. Nota de Sharon. ¿Alguna vez has sentido que tu actitud o tu estado de ánimo se vuelven negativos por el simple hecho de estar en presencia de alguien negativo? ¿Ha sido tu cónyuge, tu hijo o un compañero de trabajo? Hill sugiere que necesitas proferir pensamientos positivos, cordiales y armoniosos, no solo para contrarrestar sus pensamientos negativos, sino para llevarlos hacia un espacio más positivo. Si se trata de un compañero de trabajo, evalúa si la relación es una relación que deseas conservar o toma la decisión de alejarte de la negatividad de tu compañero. Pregunta. ¿Por qué nuestra pareja en el matrimonio tiene una gran influencia sobre nuestra mente? Respuesta. Porque la razón matrimonial lleva a las personas a estar bajo la influencia de fuerzas espirituales de tal peso que se vuelven fuerzas dominantes de la mente. Pregunta. ¿De qué manera se pueden utilizar los impactos ambientales para romper el control del compás hipnótico? Respuesta. A todas las influencias que establecen hábitos de pensamiento se les brinda permanencia a través de la ley del compás hipnótico. El individuo puede cambiar los impactos de su medio ambiente de tal modo que las influencias dominantes sean positivas o negativas, y la ley del compás hipnótico los hará permanentes.
a menos que sean modificados a través de sus hábitos de pensamiento. Pregunta: poniendo esta verdad de otro modo, podemos rendirnos a cualquier impacto ambiental que deseemos, ya sea positivo o negativo, y la ley del compás hipnótico hará que la influencia sea permanente al asumir la magnitud del hábito del pensamiento. ¿Así es como funciona la ley? Respuesta: es correcto. Cuídate de todas las fuerzas que inspiran al pensamiento. Esas son las fuerzas que constituyen el medio ambiente y determinan la naturaleza de nuestro destino terrenal. Pregunta: ¿qué clase de personas controlan sus impactos ambientales? Respuesta: los no indecisos. Todos aquellos que son víctimas del hábito de la indecisión pierden el poder de elegir su propio entorno. Se convierten en víctimas de todo impacto negativo de su medio ambiente. Pregunta: ¿no hay salida para el indeciso? ¿No existe algún método mediante el cual pueda rendirse a la influencia de un entorno positivo? Respuesta: sí, hay una salida para los indecisos. Pueden dejar de divagar, tomar posesión de sus propias mentes y elegir un entorno que les inspire un pensamiento positivo. Esto lo puede llevar a cabo a través de la definición de un propósito. Pregunta: ¿eso es todo lo que existe acerca de eliminar el hábito de la indecisión? ¿Es el hábito solo un estado mental? Respuesta: la indecisión no es más que un estado mental negativo, claramente visible por su falta de propósito. Pregunta: ¿qué procedimiento efectivo podemos seguir para establecer un entorno más útil para desarrollar y mantener hábitos de pensamiento positivo? Respuesta: el más positivo de todos los entornos es el que puede ser creado mediante la alianza cordial de un grupo de personas que se obliguen a apoyarse mutuamente en alcanzar el objetivo de algún propósito definido. A este tipo de alianza se le conoce como mente maestra. A través de su funcionamiento, un individuo puede asociarse con individuos cuidadosamente elegidos, cada uno de los cuales aportan a la alianza algún conocimiento, experiencia educativa, proyecto o idea que se adapte a su necesidad de alcanzar el objetivo de su propósito definido. Los líderes más exitosos en todos los ámbitos de la vida se benefician de este tipo de impacto ambiental. El éxito eminente resulta imposible sin la cordial cooperación de otros. Para decir la verdad de otra manera, las personas exitosas deben controlar su medio ambiente, protegiéndose a sí mismas contra el impacto de un medio ambiente negativo. Pregunta: ¿qué hay sobre las personas cuyo deber con las parientes les hace imposible evitar el impacto de un entorno negativo? Respuesta: ningún ser humano le debe a otro ningún grado de obligación, la cual le arrebata su privilegio a construir hábitos de pensamiento en un entorno positivo. Por otro lado, todo ser humano se debe a sí mismo para eliminar de su entorno cualquier influencia que incluso remotamente tiende a desarrollar hábitos de pensamiento negativo. Pregunta: ¿no es esta una ideología despiadada? Respuesta: solo el fuerte sobrevive. Nadie puede ser fuerte sin deshacerse de todas las influencias que desarrollan hábitos de pensamiento negativos, que resultan en la pérdida del privilegio de autodeterminación, sin importar qué o quién pueda originarlos. Los hábitos de pensamiento positivo pueden ser controlados por el individuo y llevados a servir a sus metas y propósitos. Los hábitos de pensamiento negativo controlan al individuo y lo privan del privilegio de autodeterminación. Pregunta: deduzco de todo lo que usted dice que aquellos que controlan los impactos ambientales a partir de los cuales se crean los hábitos son dueños de sus destinos terrenales. Todo lo demás son dominados por los destinos terrenales. ¿Eso lo define correctamente? Respuesta: perfectamente definido. Pregunta: ¿qué es lo que determina nuestros hábitos de pensamiento? Respuesta: todos los hábitos se determinan por los deseos o motivos inherentes o adquiridos, es decir, los hábitos comienzan como resultado de alguna forma de deseo definido. Pregunta: ¿qué es lo que tiene lugar en el cerebro físico mientras formamos hábitos de pensamiento? Respuesta: los deseos son impulsos ordenados de energía llamados pensamientos. Los deseos que se mezclan con la emoción magnetizan las células cerebrales en las que se encuentran almacenados y preparan aquellas células
que han de controlarse y dirigirse mediante la ley del compás hipnótico. Cuando algún pensamiento surge o se crea en el cerebro y se mezcla con el penetrante sentimiento emocional del deseo, la ley del compás hipnótico comienza de inmediato a convertirlo en su contraparte física. Los pensamientos dominantes sobre los que se actúa primero mediante la ley del compás hipnótico son aquellos con los que se mezclan los más fuertes deseos y los más intensos sentimientos. Los hábitos de pensamiento se establecen mediante la repetición de los mismos pensamientos. Pregunta: ¿cuáles son los motivos o los deseos básicos más incitantes y que inspiran a la acción del pensamiento? Respuesta: los 10 motivos más comunes, aquellos que inspiran la mayoría de nuestras acciones físicas son: el deseo por la expresión sexual y el amor, el deseo por el alimento físico, el deseo por la autoexpresión espiritual, mental y física, el deseo por perpetuar la vida después de la muerte, el deseo por el poder sobre otros, el deseo por la riqueza material, el deseo por el conocimiento, el deseo por imitar a otros, el deseo por superar a otros, los 7 miedos fundamentales. Estos son los motivos dominantes que inspiran la mayoría de los propósitos humanos. Pregunta: ¿qué hay acerca de los deseos negativos, como la codicia, la envidia, la avaricia, los celos y la ira? ¿Acaso no se expresan estos como mayor frecuencia que cualquier de los deseos positivos? Respuesta: todos los deseos negativos no son más que los deseos positivos frustrados. Son inspirados por alguna forma de derrota, fracaso o rechazo por parte de los seres humanos o adaptarse a ellos mismos a las leyes de la naturaleza de una forma positiva. Pregunta: ese es un nuevo sesgo en el tema de los pensamientos negativos. Si entiendo bien lo que usted ha dicho, todos los pensamientos negativos son inspirados por nuestro rechazo o fracaso o adaptarnos de manera armoniosa a las leyes de la naturaleza. ¿Es correcto? Respuesta: eso es exactamente. La naturaleza no tolerará la curiosidad o los vacíos de ninguna naturaleza. Todo espacio debe ser o es rellenado con algo. Todo lo que existe, tanto de naturaleza física como espiritual, debe estar y está en constante movimiento. El cerebro humano no es la excepción. Fue creado para recibir, organizar, especializarse y expresar el poder del pensamiento. Cuando el individuo no utiliza el cerebro para la expresión de pensamiento positivo y creativo, la naturaleza llena el vacío, obligando al cerebro a actuar sobre los pensamientos negativos. No puede haber ociosidad en el cerebro. Comprende este principio y llegarás a un nuevo e importante entendimiento sobre la parte que los impactos ambientales juegan en las vidas de los seres humanos. Comprenderás mejor también cómo funciona la ley del compás hipnótico, siendo la ley la que mantiene todo y a todos en constante movimiento a través de alguna forma de expresión de cualquiera de los principios negativos o positivos. El diablo dice: la naturaleza no tolerará ociosidad o los vacíos de ninguna naturaleza. Todo espacio debe ser o es rellenado con algo. Cuando el individuo no utiliza el cerebro para la expresión de pensamientos positivos y creativos, la naturaleza llena el vacío, obligando al cerebro a actuar sobre los pensamientos negativos. Nota de Sharon: encuentro que esto es verdad, particularmente cuando pienso en los niños que tienen mucho tiempo inactivo en sus manos. Don Green, presidente de Napoleon Hill Foundation, recuerda: cuando éramos jóvenes, nos mantenían constantemente ocupados con la advertencia de que la ociosidad era el taller del diablo. Interesante analogía, ¿no crees? A la naturaleza no le interesan lecciones como esta. No le interesa lo que está bien o lo que está mal. No le interesa la justicia y la injusticia. Ella se interesa únicamente en imponer todo para expresar la acción de acuerdo con su naturaleza. Pregunta: esa es una interpretación ilustrativa sobre los caminos de la naturaleza. ¿A quién debo acudir para confirmar sus declaraciones? Respuesta: a los hombres de ciencia, a los filósofos, a todos los pensadores veraces. Por último,
a la manifestación física de la naturaleza misma. La naturaleza no contiene tal cosa como la materia muerta. Cada átomo de la materia se encuentra constantemente en movimiento. Toda energía está en constante movimiento. No existen espacios muertos en ninguna parte. El tiempo y el espacio son literalmente manifestaciones de movimientos de tal rapidez que no puede ser medido por los seres humanos. Pregunta: ¿estamos obligados a concluir a partir de lo que dice que las fuentes del conocimiento confiables son sorprendentemente limitadas? Respuesta: las fuentes de conocimiento desarrolladas son limitadas. Todo cerebro humano adulto es una posible entrada a todo el conocimiento que existe en todos los universos. Todo cerebro adulto normal contiene en su interior la posibilidad de una comunicación directa con la inteligencia infinita, donde existe todo el conocimiento que es o podría ser. Pregunta: su afirmación me lleva a creer que los seres humanos pueden convertirse en todo aquello a lo que lo atribuyen, a lo que ellos llaman Dios. ¿Eso es lo que quiere decir? Respuesta: a través de la ley de la evolución, el cerebro humano está siendo desarrollado para comunicarse a voluntad con la inteligencia infinita. El perfeccionismo surgirá a través del desarrollo coordinado del cerebro a través de su adaptación a las leyes de la naturaleza. El tiempo es el factor que generará la perfección. Pregunta: ¿qué provoca los ciclos de los eventos recurrentes, como las epidemias, las depresiones comerciales, las guerras y las olas de crimen? Respuesta: todas esas epidemias en las que un gran número de personas se ven similarmente afectadas son productos de la ley del compás hipnótico, a través de la cual la naturaleza consolida los pensamientos de naturaleza similar y provoca que esos pensamientos sean expresados a través de la acción masiva. Pregunta: entonces, la Gran Depresión fue puesta en movimiento porque grandes candidatos de personas se vieron influenciados para emitir pensamientos de temor. ¿Es correcto? Respuesta: perfectamente. Millones de personas se esforzaban por obtener algo por nada a través de la apuesta. Al descubrir que no obtenían nada por algo, se asustaron, se apresuraron a sus bancos a retirar sus fondos y el pánico inició. A través del pensamiento masivo de millones de mentes, todo pensamiento en términos del miedo a la pobreza y la depresión se prolongó por años. Nota de Sharon: el actual torbellino económico en los Estados Unidos y en el mundo fue puesto en movimiento de una manera similar. Millones se esforzaban por obtener algo por nada a través de los bienes raíces, como de los mercados financieros. Cuando comenzó a colapsarse, se asustaron y el pánico inició de nuevo. Al hacer que los pensamientos de esos millones cambien del miedo a enfocarse nuevamente en los principios financieros fundamentales sólidos, podemos establecer la economía. La ideología de Napoleon Hill puede mostrarnos el camino. La elección es nuestra. Pregunta: a partir de lo que usted dice, concluyo que la naturaleza consolida los pensamientos dominantes de las personas y expresa todo pensamiento a través de alguna forma de acción masiva, como las depresiones comerciales, los auges comerciales, etc. ¿Es correcto? Respuesta: tienes la idea correcta. Pregunta: tomemos el siguiente de los 7 principios. Prosiga y descríbalo. Respuesta: el siguiente principio es el principio, la cuarta dimensión. Pregunta: ¿qué relación existe entre el tiempo y el funcionamiento de la ley del compás hipnótico? Respuesta: el tiempo es la ley del compás hipnótico. El lapso que se requiere para dar permanencia a los hábitos del pensamiento depende del objeto y la naturaleza de los pensamientos. Pregunta: pero entiendo que usted dijo que lo único perdurable en la naturaleza es el cambio. Sí, eso es cierto. Entonces el tiempo está constantemente cambiando, reacomodando y recombinando todas las cosas, incluyendo nuestros hábitos de pensamiento. ¿Cómo puede entonces la ley del compás hipnótico dar permanencia a los hábitos de este? Respuesta: el tiempo divide todos los hábitos del pensamiento en 2 clases:
pensamientos negativos y pensamientos positivos. Nuestros pensamientos individuales están, por supuesto, cambiando constantemente y siendo recombinados para ajustarse a los deseos individuales. Sin embargo, los pensamientos no cambian de negativo a positivo o viceversa, excepto a través del esfuerzo voluntario por parte del individuo. El tiempo penaliza al individuo por todos los pensamientos negativos y lo recompensa por los positivos. De acuerdo con la naturaleza y propósito de estos, si nuestros pensamientos dominantes son negativos, el tiempo penaliza al individuo construyendo en su mente solo este hábito, y entonces procede a solidificarlo de manera que sea permanente y persista en cada segundo de su existencia. Con los pensamientos positivos pasa lo mismo. El tiempo los convierte en hábitos permanentes. El término permanencia, por supuesto, se refiere a la vida natural del individuo, ya que en el sentido estricto de la palabra, nada es permanente. El tiempo convierte los hábitos del pensamiento en lo que puede ser llamado permanencia durante la vida de un individuo. Pregunta: ahora comprendo mejor cómo funciona el tiempo. ¿Qué otras características tiene el tiempo en conexión con el destino terrenal de los seres humanos? Respuesta: el tiempo es la influencia estacional de la naturaleza a través de la cual la experiencia humana puede ser transformada en sabiduría. Las personas no nacen con sapiencia, pero nacieron con la capacidad para pensar y pueden a través del tiempo pensar su camino hacia la sabiduría. Pregunta: ¿alguna vez los jóvenes tendrán sabiduría? Respuesta: solo en asuntos muy elementales. La sabiduría surge solamente a través del tiempo. No puede ser heredada y no puede ser transmitida de una persona a otra, excepto a través del tiempo. Pregunta: ¿el tiempo obliga a un individuo a adquirir sabiduría? Respuesta: no. La sabiduría llega solamente a los no indecisos, quienes forman hábitos del pensamiento positivo como una fuerza dominante en sus vidas. Los indecisos y aquellos cuyo pensamiento dominante son negativos nunca adquieren sabiduría, excepto de una naturaleza muy elemental. Pregunta: por lo que usted dice, infiero que el tiempo es amigo de las personas que adiestra su mente a seguir hábitos del pensamiento positivo y enemigo de las personas que adoptan hábitos del pensamiento negativo. ¿Es correcto? Respuesta: eso es verdad, precisamente. Todas las personas pueden ser clasificadas como indecisos y no indecisos. Los indecisos están siempre a merced de los no indecisos y el tiempo hace permanente su relación. Pregunta: ¿quiere usted decir que si divago por la vida sin una meta o propósito definido, el no indeciso puede convertirse en mi maestro y que el tiempo solo sirve para darle al no indeciso un control más fuerte y más permanente sobre mí? Respuesta: eso es enunciar la verdad con precisión. El diablo dice: la sabiduría llega solamente a los no indecisos, quienes forman hábitos del pensamiento positivo como una fuerza dominante en sus vidas. Nota de Sharon: de nuevo veo obligado a pensar en nuestros hijos. Con tanta negatividad a nuestro alrededor debido al terrorismo y a la lucha financiera, ¿cuál será el impacto de largo plazo sobre nuestros hijos? Debemos envolver a nuestros hijos en experiencias positivas para generar pensamiento positivo en sus mentes. Pregunta: ¿qué es sabiduría? Respuesta: la sabiduría es la capacidad para relacionarte con las leyes de la naturaleza y hacer que te sirvan, y la capacidad para relacionarte con otras personas y ganar su armonía y voluntaria cooperación que te ayude a hacer que la vida te entregue cualquier cosa que exijas de ella. Pregunta: ¿entonces el conocimiento acumulado no es sabiduría? Respuesta: santo cielo, no. Si el conocimiento fuera sabiduría, los logros de la ciencia no hubiesen sido convertidos en implementos de destrucción. Pregunta: ¿qué se requiere para convertir el conocimiento en sabiduría? Respuesta: tiempo más el deseo por la sabiduría. La sabiduría no se impone, se adquiere. Si acaso, pensando positivo,
a través del esfuerzo voluntario. Pregunta: ¿es seguro para todas las personas tener conocimiento? Respuesta: nunca es seguro para nadie tener amplio conocimiento sin sabiduría. Respuesta: la mayoría de las personas que adquieren sabiduría lo hacen después de haber rebasado los 40 años de edad. Antes de ese tiempo, la mayoría de la gente está ocupada reuniendo conocimiento y organizándolo en proyectos para no gastar esfuerzos buscando la sabiduría. Pregunta: ¿qué circunstancias de la vida es más probable que nos lleve a adquirir sabiduría? Respuesta: la adversidad y el fracaso. Son los lenguajes universales de la naturaleza a través de los cuales la vida imparte sabiduría, pero solo a quienes están listos para recibirla. Pregunta: ¿la adversidad y el fracaso siempre traen sabiduría? Respuesta: no. Solo aquellos que están listos para la sabiduría y que la han buscado de manera voluntaria. Pregunta: ¿qué es lo que determina nuestra buena disposición para recibir sabiduría? Respuesta: el tiempo y la naturaleza de nuestros hábitos del pensamiento. Pregunta: ¿el conocimiento recién adquirido es lo mismo que el conocimiento probado por el tiempo? Respuesta: no. El conocimiento probado a través del tiempo siempre es superior al que ha sido recientemente adquirido. El tiempo le brinda al acontecimiento la concreción en calidad y cantidad, así como confiabilidad. Nunca se puede estar seguro del conocimiento que no ha sido probado. Pregunta: ¿qué es el conocimiento confiable? Respuesta: es el conocimiento que armoniza con la ley natural, lo que significa que está basado en el pensamiento positivo. Pregunta: ¿acaso el tiempo modifica y altera los valores del conocimiento? Respuesta: sí. El tiempo modifica y altera todos los valores. Aquel que es un conocimiento preciso hoy puede volverse nulo e inválido debido al reacomodo de los hechos y los valores del tiempo. Este modifica todas las relaciones humanas, para bien o para mal, dependiendo de la política a través de la cual las personas se relacionan entre sí. En el ámbito del pensamiento existe un tiempo en el que resulta adecuado sembrar las semillas, un tiempo adecuado para recoger la cosecha de dichos pensamientos, así como también existe un tiempo para sembrar y un tiempo para obtener los frutos de la tierra. Sin la adecuada administración del tiempo entre la siembra y la cosecha, la naturaleza modifica o retiene los frutos de la siembra. El diablo dice: las personas no nacen con sapiencia, pero hicieron con la capacidad para pensar y pueden a través del tiempo pensar su camino hacia la sabiduría. Nota de Sharon: encuentro que esta es una de las afirmaciones más profundas en todo este libro. Al utilizar nuestra capacidad para pensar y analizar nuestras experiencias en la vida, ya sean los éxitos o los fracasos, podemos adquirir sabiduría. ¿Puede en realidad ser tan simple? Pregunta. Prosiga ahora y describa los dos últimos de los 7 principios. Respuesta. El siguiente principio es la armonía. Pregunta. En toda la naturaleza podemos encontrar evidencias acerca de que toda ley natural se mueve de una manera ordenada a través de la ley de la armonía. A través de su funcionamiento, la naturaleza impone todo dentro del rango de un ambiente determinado para que se relacionen armoniosamente. Entiende esta verdad y obtendrás una nueva y más desconcertante visión del poder del medio ambiente. Comprenderás por qué la asociación con las mentes negativas es fatal para aquellos que buscan la autodeterminación. Pregunta. ¿Quiere usted decir que la naturaleza voluntariamente obliga a los seres humanos a armonizar con los impactos de su medio ambiente? Respuesta. Sí, eso es verdad. La ley del compás hipnótico impone sobre todo ser vivo los factores dominantes del entorno en que existen. Pregunta. Si la naturaleza obliga a los seres humanos a adaptarse a la naturaleza del entorno en el que ellos viven, ¿qué medios de escape se encuentran disponibles para las personas que se encuentran en un entorno de pobreza y de fracaso, pero que desean escapar? Respuesta. Deben cambiar su entorno o seguir siendo golpeados por la pobreza. La naturaleza no permite que nadie escape a los impactos de su ambiente. Sin embargo, la naturaleza, en su caudal de sabiduría,
le ha dado a todo ser humano común el privilegio de establecer su propio entorno mental, espiritual y físico. Sin embargo, una vez que lo establece, debe volverse parte de él. Este es el trabajo inexorable de la ley de la armonía. Pregunta: en una ocasión mercantil, por ejemplo, ¿quién establece el factor dominante que determina el ritmo del entorno? Respuesta: el individuo o los individuos que piensen y actúan como una definición de propósito. Pregunta: ¿es tan simple como eso? Respuesta: sí. La definición de un propósito es el punto de partida desde el cual un individuo puede establecer su propio entorno. Pregunta: no creo estar siguiendo su razonamiento. El mundo entero está destrozado con guerras, depresiones mercantiles y otras formas de antagonismos que representan casi todo excepto armonía. La naturaleza no parece estar obligando a las personas a armonizar entre sí. ¿Cómo explica usted esta inconsistencia? Nota de Sharon: parece haber también poca armonía en nuestro mundo actualmente. Al pensar en la economía actual, los desastres naturales, los conflictos militares, la devastación humana a causa de la enfermedad y del hambre, ¿acaso la armonía parece siquiera accesible? Hill diría que sí, incluso frente a las terribles condiciones de su época. Si bien ni tú ni yo podemos controlar la armonía en nuestro mundo, podemos crear armonía en nuestros hogares. Respuesta: no hay inconsistencia. Los factores dominantes del mundo son, como tú dices, negativos. Pues bien, la naturaleza obliga a los seres humanos a armonizar con los factores dominantes del entorno mundial. Las manifestaciones de la armonía pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, un grupo de hombres en prisión pueden, y generalmente lo hacen, pensar y actuar de una forma negativa, pero la naturaleza se encarga de que los factores dominantes de la prisión se impriman sobre cada individuo que ahí se encuentra. Un grupo de personas golpeadas por la pobreza dentro de una casa habitación pueden pelear entre ellas y aparentemente rechazan toda forma de armonía, pero la naturaleza obliga a cada una de ellas a volverse parte del factor dominante de la casa en que viven. La armonía, en el contexto que aquí se utiliza, significa que la naturaleza relaciona todo lo que está en los universos con todo aquel de semejante naturaleza. Los factores negativos son obligados a asociarse entre sí, sin importar dónde se encuentren. Los factores positivos son igualmente obligados a asociarse entre sí. Pregunta: comienzo a ver por qué los exitosos líderes empresariales son tan cuidadosos en la elección de sus asociados mercantiles. Los hombres que triunfan en cualquier empresa establecen su propio entorno, rodeándose de personas que piensen y actúan en términos de éxito. ¿Es esa la idea? Respuesta: esa es la idea exactamente. Observa con provecho que aquello en lo que los hombres de éxito insisten es en la armonía entre sus asociados mercantiles. Otra característica de las personas exitosas es que se mueven con una definición de propósito e insisten en que sus asociados hagan lo mismo. Comprende estas dos verdades y comprenderás la principal diferencia entre un Henry Ford y un jornalero. Nota de Sharon: así que el principio de la armonía es una ventaja para nosotros cuando nos rodeamos de otras personas exitosas. Piensa en las personas con las que trabajas, ¿te están ayudando o retrasando? Pregunta: ahora háblame sobre el último de los 7 principios. Respuesta: el último de los 7 principios es la cautela. Al igual que el hábito de la indecisión, la característica humana más peligrosa es la falta de cautela. Las personas divagan entre una serie de circunstancias peligrosas porque no ejercen la cautela planeando las acciones que toman. El indeciso siempre se mueve sin ejercer cautela, actúa primero y piensa después. Si no es que nada, no elige a sus amigos, divaga y permite que las personas se aferren a él bajo su propio término. No eligen una ocupación, divaga por la escuela y está contento de obtener el primer empleo que le proporciona alimento y vestido.
Invita a las personas a que lo defrauden en los convenios olvidándose de conocer las reglas del convenio. Invita a la enfermedad olvidándose de conocer las reglas de la buena salud. Invita a la pobreza olvidando protegerse contra los fracasos o factores ambientales de los que son golpeados por la pobreza. Invita al fracaso en cada paso que da olvidándose ejercer la cautela de observar lo que provoca que las personas fracasen. Invita al miedo en todas sus formas por su falta de cautela en examinar las causas del miedo. Fracasa en el matrimonio porque olvida utilizar la cautela en su elección de una pareja y todavía menos cautela en sus métodos para relacionarse con esta después del matrimonio. Pierde a sus amigos o los convierte en enemigos por su falta de cautela al relacionarse con ellos sobre un principio adecuado. El diablo dice: al igual que el hábito de la indecisión, la característica humana más peligrosa es la falta de cautela. Pregunta: ¿a todas las personas les falta cautela? Respuesta: no, solo aquellos que han adquirido el hábito de la indecisión. El no indeciso siempre usa la cautela, analiza cuidadosamente sus planes antes de empezarlos, hace concesiones a las debilidades humanas de sus asociados y planea de antemano para zanjarlas. Si envía a un emisario a una importante misión, envía a alguien más para asegurarse de que el emisario no descuide su misión. Entonces verifica a ambos para asegurarse de que sus deseos han sido cubiertos, pero no da por sentado nada ahí donde la cautela ofrece una manera de garantizar su éxito. Pregunta: ¿no es la sobrecautela tan perjudicial como la falta de cautela? Respuesta: no. Hay tal cosa como la sobrecautela. Lo que ustedes llaman sobrecautela es una expresión de miedo. El miedo y la cautela son cosas totalmente diferentes. Pregunta: ¿acaso no confundimos miedo con sobrecautela? Respuesta: sí, eso sucede a veces, pero la mayoría de las personas crean para sí mismas peligrosas como más desastrosos por la falta total del hábito de la cautela que por la sobrecautela. Pregunta: ¿de qué manera se puede utilizar la cautela de manera más provechosa? Respuesta: en la elección de sus asociados y en su método para relacionarse con los asociados. La razón de esto es muy obvia. Sus asociados constituyen la parte más importante de su entorno y los factores ambientales determinan si forman el hábito de la indecisión o si se convierte en un no indeciso. La persona que ejerce la debida cautela en la elección de asociados nunca se permite asociarse íntimamente con cualquier persona que no atrae a ella, a través de la asociación, algún beneficio mental, espiritual o económico definido. Pregunta: ¿no es egoísta ese método de elección? Respuesta: es sensible y lleva a la autodeterminación. Toda persona común desea alcanzar el éxito material y la felicidad. Nada contribuye más al éxito y a la felicidad de un individuo que los asociados cuidadosamente elegidos. La cautela en la elección de asociados se vuelve, por lo tanto, obligación de toda persona que desea ser feliz y exitosa. El indeciso permite que sus asociados más cercanos se aferren al bajo sus propios términos. El no indeciso selecciona cuidadosamente a sus asociados y no permite que nadie se asocie íntimamente con él, a menos que esa persona aporte alguna forma de influencia útil o que conceda algún beneficio definido. Pregunta: nunca me imaginé que la cautela en la elección de los amigos tuviese tanta relevancia en nuestro éxito o fracaso. ¿Acaso todas las personas exitosas ejercen la cautela en la elección de todos sus asociados, ya sea en las relaciones de negocios, sociales o profesionales? Respuesta: sin el ejercicio de la cautela en la elección de todos los asociados, nadie puede estar seguro del éxito en cualquier proyecto. Por otro lado, la falta de cautela atrae cierta derrota en cualquier proyecto que el individuo emprenda. Nota de Sharon: ¿te cuesta decir no a las personas?
Este capítulo realmente te hace dar cuenta de cómo es que utilizando la cautela al seleccionar a tus asociados y aprendiendo a decir no con mayor frecuencia, puedes llegar más pronto al camino del éxito. Resumen: 3 cosas vinculadas con mi entrevista con el diablo son las que me interesan más. Estos 3 factores me interesan porque han sido los que han impactado más mi propia vida. Un hecho que cualquiera que lea mi historia puede fácilmente distinguir. Los 3 factores más importantes son el hábito de la indecisión, la ley del compás hipnótico a través del cual todos los hábitos se hacen permanentes, y el elemento del tiempo. Este es un trío de fuerzas que mantienen inviolados los destinos de todos los hombres. Los 3 toman un nuevo y más importante significado cuando son clasificados y analizados como una fuerza combinada. Se requiere muy poca imaginación y una escasa comprensión de las leyes naturales para poder ver que la mayoría de las dificultades en las que las personas se encuentran son su propia creación. Además, pocas veces las dificultades son consecuencias de circunstancias inmediatas. Por lo general, son el momento culminante de una serie de circunstancias que se han consolidado a través del hábito de la indecisión y con la ayuda del tiempo. Nota de Sharon: la mayoría de las dificultades en las que las personas se encuentran son su propia creación. Muchas personas en la actualidad poseen una mentalidad de víctima que utilizan como una excusa para no responsabilizarse de sus propias vidas. Samuel Insull no perdió su imperio industrial de $4 billones como resultado de la depresión. Comenzó a perderlo mucho antes, al convertirse en la víctima de un grupo de mujeres que lo indujeron a llevar su talento de las empresas públicas a la majestuosa ópera. Si algún hombre en una gran posición en el mundo financiero sucumbió gracias al poder de la indecisión, el compás hipnótico y el tiempo, ese hombre fue Samuel Insull. Escribió a partir de información precisa sobre el señor Insull y la causa de sus problemas, que serví con él durante la Guerra Mundial hasta el momento de su imprudente intento de escapar de sí mismo. Nota de Sharon: Samuel Insull se mudó a Estados Unidos en 1881 para convertirse en el secretario particular de Thomas Alva Edison y se superó hasta convertirse en presidente de Chicago Edison Co. en 1982. Para 1907 había tomado el control del sistema vial de Chicago. Para 1912 operaba varios cientos de plantas de energía y promovió energéticamente la mercancía de sus empresas de mantenimiento. Al colapsarse en 1932, voló a Europa, fue extraditado en 1934, fue enjuiciado 3 veces por fraude, violación de las leyes de bancarrota y peculado, pero fue absuelto. Cada vez Hill nos brinda una mirada íntima a las otras razones de su colapso y su caída en desgracia. Hoy reconoces de inmediato el nombre Edison, pero probablemente no reconoces el nombre Insull. Henry Ford pasó por la misma depresión que derribó al señor Insull. Sin embargo, Ford llegó a la cima sin sufrir un solo rasguño. ¿Quieres saber las razones? Te las diré. Ford tenía el hábito de no divagar sobre ningún asunto. El tiempo es amigo de Ford porque ha adquirido el hábito de utilizarlo de una manera positiva y constructiva, con ayuda de pensamientos creados por él mismo y convertidos en proyectos de su propia creación. Toma cualquier circunstancia, mídela en relación con el hábito de la indecisión, el compás hipnótico y el tiempo, y podrás averiguar de manera precisa la causa de todo éxito y de todo fracaso.
Franklin D. Roosevelt llegó a la administración con un estallido durante su primer periodo. Tenía un propósito fundamental en mente y eso era muy definitivo. Ese propósito era detener la estampida del miedo y hacer que las personas pensaran y hablaran en términos de recuperación del comercio en lugar de la depresión comercial. No había indecisión en llevar a cabo este propósito. Las fuerzas de toda la nación se consolidaron y se movieron al unísono para ayudar a realizar el propósito definido del presidente. Por primera vez en la historia de América, los diarios de todas las tendencias políticas, las iglesias de todas las denominaciones, las personas de todas las razones y colores y las organizaciones políticas de todos los sellos se unieron en un grandioso poder con el solo propósito de ayudar al presidente a restablecer la fe y las relaciones comerciales en el país. En una conferencia sostenida entre el presidente y un grupo de consejeros emergentes, algunos días después de haber ingresado a la administración, le pregunté cuál era su principal problema. Él respondió: no es una cuestión de mayores o menores, tenemos un solo problema y es el de detener el miedo y suplantarlo por la fe. Antes de finalizar su primer año en la administración, el presidente había detenido el miedo y lo había suplantado por la fe, y el país estaba lenta pero confiadamente en el camino para salir de la jungla de la depresión. Para finales de su periodo, observa bien el elemento tiempo. El presidente había consolidado de manera tan eficaz las fuerzas del mercado americano y la vida privada que tenía al lado un país a sus espaldas, listo, dispuesto y entusiastamente deseoso de seguir su liderazgo, sin importar el camino que siguiera. Estos son hechos bien conocidos por todo aquel que lea los diarios o escuche la radio. Nota de Sharon. Al igual que todos nosotros, Napoleon Hill vivía en un entorno político que afectaba a todos. A menudo pensábamos en nosotros mismos como víctimas de los medios o del sistema político o de otras fuentes externas. Hill nos está mostrando cómo superar la victimización, otra de las herramientas del diablo, y responsabilizarnos de nuestras elecciones. Después llegó otra elección presidencial y la oportunidad para que las personas expresaran su fe en el líder. Lo expresaron en una avalancha sin precedentes en la política americana, y el presidente llegó a la administración por segunda vez con una votación casi unánime, con solo 2 estados que disentían sumisamente. Ahora observa cómo la rueda de la vida comenzó a invertirse y dar marcha atrás. El presidente modificó su política de definición de un propósito a la indefinición e indecisión. Su cambio de política dividió al poderoso grupo laboral y puso a casi la mitad de él en su contra. Dividió a sus casi sólidos seguidores que conservaba en ambas cámaras del Congreso y, más importante que todo esto, dividió a los estadounidenses en grupos pro y anti, con el resultado de que casi todo lo que le quedaba al presidente de sus activos políticos originales era su sonrisa de $1.000.000 y su presto apretón de manos, que obviamente no era suficiente para permitirle volver a ganar el poder que alguna vez esgrimió. Aquí entonces tenemos un excelente ejemplo de un hombre que se elevó como un cohete al poder a través de la definición de un propósito y que cayó de panzazo hasta el punto de partida por su hábito de indecisión. En su ascenso y caída se puede ver claramente el funcionamiento de los principios de indecisión y no indecisión, alcanzando un punto culminante a través del poder del compás hipnótico y del tiempo, dice el diablo. Aquí tenemos un excelente ejemplo de un hombre que se elevó como un cohete al poder a través de la definición de un propósito y que cayó de panzazo hasta el punto de partida por su hábito de indecisión. Nota de Sharon. Dedica un momento a pensar en otras personas que están en el ojo público o en tu círculo de influencia, que alcanzaron un gran éxito tan solo para perderlo más tarde en la indecisión.
Toda mi vida el diablo tuvo una historia dramática que contar sobre sus acuerdos conmigo. Me vio divagar dentro y fuera de los variajes de las oportunidades de negociación por los que muchos hubiesen dado una fortuna. Me vio divagar en mi principio de relacionarme con los demás, particularmente en mi falta de cautela en los acuerdos comerciales. Las circunstancias que me salvó de fatal control de la ley del compás hipnótico fue la definición de un propósito con el cual al final dediqué toda mi vida a organización de una ideología del éxito individual. Divagué en un momento u otro en todos mis caprichos y mis esfuerzos menores, pero mi indecisión fue contrarrestada por mi propósito fundamental, que fue suficiente para restablecer mi valor y reiniciar mi búsqueda de conocimiento cada vez que era derrotado, en conexión con mis metas menores. Aprendí algo de la peligrosa naturaleza del hábito de la indecisión mientras me ocupaba de analizar más de 25,000 personas en conexión con la clasificación de la ley del éxito. Los otros 98 fueron atrapados por el hábito de la indecisión. Parece más que una coincidencia que 1000 análisis corroborara claramente la afirmación del diablo de que él controla a 98 de cada 100 personas por su hábito de indecisión. Al mirar en retrospectiva mi propia profesión, puedo ver claramente que pude haber evitado la mayoría de las derrotas temporales con las que me topé si hubiese seguido definitivamente un plan para la obtención de mi principal propósito en la vida. A partir de mi experiencia en haber analizado los problemas de más de 5,000 familias que conozco, sé en definitiva que la mayoría de los matrimonios que surgen de la armonía entre sí lo hacen por la acumulación de un gran número de pequeñas circunstancias en su relación matrimonial que podían haber sido despejadas y deshechas. Conforme surgían, si hubiese habido un principio definido para hacerlo, no viven su vida matrimonial con una definición de propósito. Así, la historia ha retrocedido en las épocas. El hombre con el proyecto y propósito más definido y con el mayor poder avanza hacia la victoria. Los otros se escurren para cubrirse y son aplastados bajo los tacones de aquellos que son más determinados. La respuesta no es difícil de encontrar. No tiene caso mirar hacia el cielo para obtenerla. Han vencido el hábito de la indecisión. Tienen principios definidos, proyectos definidos y objetivos definidos. Su oposición, que quizás lo superen en número, no tiene ninguna oportunidad contra ellos porque la oposición no tiene un proyecto, ni un propósito, ni un principio, excepto el de la indecisión, esperando que algo surja que los ayude. En esas 3 breves oraciones tiene la suma y la esencia de la diferencia entre éxito y fracaso, poder y falta de él. Estamos ahora casi al final de nuestro recorrido por este libro. Si pudiésemos resumir en una breve oración la parte más importante que he tratado de comunicar a través del libro, sería algo como esto. Nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en sus equivalentes físicos a través de la definición de un propósito, respaldada por la definición de proyectos, con ayuda de la ley natural del compás hipnótico y el tiempo. Ahí tienes la fase positiva de la ideología del éxito individual que he tratado de describir a través de este libro, reducido a un mínimo de brevedad y simplicidad. Si amplías la ideología con el propósito de adaptarla a las circunstancias de la vida, descubres que es tan amplia como la vida misma, que cubre todas las relaciones humanas, todos los pensamientos, metas y deseos humanos. Así pues, aquí estamos al final de las más extrañas de entre las miles de entrevistas que he tenido con los grandes y los casi grandes, por más de un periodo de 50 años de labor en mi búsqueda por las verdades de la vida que llevan a la felicidad y a la seguridad económica.
Qué extraño, sin duda, que después de haber tenido una activa cooperación por parte de hombres como Carnegie, Edison y Ford, me haya sentido impulsado finalmente a acudir al diablo para un conocimiento laboral del más grande de todos los principios no cubiertos en mi búsqueda por la verdad. Qué extraño, fui obligado a experimentar la pobreza, el fracaso y la adversidad en cientos de formas antes de que me fuese otorgado el privilegio de comprender y utilizar una ley de la naturaleza que reduce las estocadas de estas armas perversas o las destruye por completo. Pero la más extraña de todas estas experiencias dramáticas que la vida me ha otorgado es la simplicidad de la ley a través de la cual, si la hubiese comprendido, hubiese convertido mis deseos en una forma sustancial sin tener que haber padecido tantos años de adversidad y de miseria. Ahora descubro, al final de mi entrevista con el diablo, que había estado cargando en mis propios bolsillos los cerillos con los que las llamas de la adversidad estaban siendo encendidas, y descubro también que el agua con la que las llamas fueron finalmente extinguidas estaba bajo mis órdenes en gran abundancia. Busqué el amuleto del filósofo con el que el fracaso puede ser convertido en éxito, solo para saber que tanto el éxito como el fracaso son resultado de las fuerzas evolutivas cotidianas a través de las cuales los pensamientos dominantes son unidos poco y convertidos en las causas que queremos o en las cosas que no queremos, de acuerdo con la naturaleza de esos pensamientos. Desafortunadamente no comprendí esta verdad desde el momento en que alcancé la edad de la conciencia, pues de haberla comprendido, entonces hubiera podido ser capaz de evitar alguno de los obstáculos que me vi obligado a saltar mientras caminaba por el valle de la sombra de la vida. El relato de mi entrevista con el diablo está ahora en tus manos. Los beneficios que recibirás de él estarán en exacta proporción al pensamiento que inspira en ti. A fin de beneficiarte de la lectura de la entrevista, necesitas estar en desacuerdo con cada parte de ella. Solo debes pensar y sacar tus propias conclusiones con respecto a cada parte de él. Que razonable, eres juez, jurado y abogado de la fiscalía y de la defensa. Si no ganas tu caso, la pérdida y la causa de esto será tuya. Nota de Sharon. Nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en sus equivalentes físicos a través de la definición de un propósito, respaldada por la definición de proyectos con ayuda de la ley natural del compás hipnótico y el tiempo. Napoleon Hill quería compartir este mensaje con el mundo en los años 30, pero en vez de ello fue ocultado en una cripta. Finalmente fue descubierto y compartido contigo ahora en 2012 por una razón. ¿Acaso te darás cuenta de que estás cargando en tus propios bolsillos los cerillos con los que las llamas de la adversidad estaban siendo encendidas, y descubrir también que el agua con el que las llamas fueron finalmente extinguidas están bajo tus órdenes en gran abundancia? Y entonces encontrar tu definición de propósito, crear un plan definido, involucrar la ayuda de la ley natural del compás hipnótico, usar el valor del tiempo para ayudarte a alcanzar tu mayor éxito. Que las palabras de Napoleon Hill te traigan esperanza, valor y sobre todo definición de un propósito para tu vida. Bendito seas, Sharon Lechter.